¿Qué tal? Buenas noches a todos. Me da muchísimo gusto saludarlos un día más. Ya tenía rato que no nos acompañábamos en una sesión académica. Muchas gracias a los que nos acompañan cada sesión académica que tenemos dentro de MedScientific. A los que son nuevos, bienvenidos. Mi nombre es Kae, soy coordinadora operativa y el día de hoy vamos a dar inicio a nuestra sesión académica nacional que lleva el nombre de Terapia Médico-Nutricional en el paciente con cáncer. Esta sesión académica la vamos a llevar de la mano del doctor Carlos Reyes Torres. El doctor Carlos Reyes Torres es maestro en Ciencias de la Salud por la UNAM, asimismo es maestro en Nutrición Clínica por la Universidad de Valle de México, es doctor en Ciencias de la Salud con enfoque en Epidemiología Clínica por la UNAM y el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, con la línea de investigación de Geriatría y Disfagia. El doctor Carlos Reyes es docente de pregrado y posgrado en varias universidades y cuenta con diversas publicaciones científicas en el área de nutrición clínica, así como obviamente lo acabamos de ver, una amplia experiencia en estas. Actualmente es adscrito del Hospital Oncológico de Coahuila y pues nada, sin más preámbulo, doctor Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. El foro es completamente suyo. Al final, como saben, vamos a dar pie a preguntas sobre la sesión y por mi parte sería todo. Me quedo muy pendiente. Bienvenidos a todos y doctor Carlos, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por la invitación y por el espacio. Un gusto para mí y un honor estar, pues, por primera vez aquí en estas sesiones académicas. Entonces, pues, bueno, nada más confirmando, se ve todo bien, ¿verdad? Y pantalla bien. Sí, Pues, todo bueno, perfecto, doctor. excelente. Vamos a empezar. Bienvenidos a todos. Yo sé que es viernes, después de una semana de trabajo ardua. Entonces, pues, relájense ahorita, vamos a platicar un poco. Voy a tratar de hacerlo lo más concreto posible para poder después pasar algunas, como ya mencionaron, algunas preguntas, comentarios y demás. Entonces, pues bueno, empecemos con ello. Em, Vamos a empezar desde un escenario clínico muy común, ¿no? En muchos centros, hospitales, instituciones, donde se atienden pacientes con cáncer, sean de especialidad o no, ¿verdad? Vean, aquí tenemos una paciente de 65 años de edad, ingresa a hospitalización con diagnóstico de adenocarcinoma gástrico, en plan de resección de tumor, como antecedente recibió un tratamiento neoplásico, em, antineoplásico neoadyuvante con 6 ciclos de quimioterapia y desde desde la última revisión, la última recordatorio que tenemos, solamente está tolerando tés, jugos, gelatina. Tiene un estómago retencionista, justo por donde está el tumor. Hay náuseas, hay dolor, ya saben, con todos los antecedentes de una enfermedad crónica, sobre todo en este sentido. Pérdida de peso de 13 kilogramos en 3 meses, ¿sí? Peso actual de 54 kilogramos, no centímetros. No conocíamos a la paciente, actualmente nos interconsultan y vemos esto. Hay mucho que sacar de este caso, ¿no? Es una paciente adulto mayor, es una paciente oncogeriátrica, no tolera mucho la vía oral, ¿no? Justo el tumor está a nivel, es un cáncer gastrointestinal alto, ¿no? Y una gran pérdida de peso. O sea, nos habla que aún con el tratamiento neoadyuvante hay una actividad tumoral importante. Obviamente, aunque se trata, ¿no? De encapsular o tratar de disminuir el tamaño del tumor, pues sigue habiendo un tumor, ¿no? Y eso nos habla de muchas cosas. Entonces, este es un escenario, yo creo que clásico, si no es que a lo mejor hasta un poco noble, ¿no? Porque hay pacientes que pierden 20 kilos, 30 kilos, 40 kilos, ¿no? Y vemos pacientes completamente casi en los huesos, ¿no? Y que si bien esta paciente aún está tolerando líquidos, hay pacientes que no toleran nada, ¿no? Que se diagnostican demasiado tarde. Entonces, bueno, conocemos historias de terror en cada uno de nuestros centros, nuestras instituciones, precisamente por muchas razones, ¿no? Entonces, tenemos muchas interrogantes. ¿Cómo elegir la vía de alimentación? ¿Qué tipo de alimentación? ¿Es una paciente adulto mayor? ¿Es una paciente con cáncer? Entonces, realmente para esto quisiera un preámbulo, tomarme una a manera de introducción algunos puntos muy importantes que no se nos deben olvidar como especialistas, como médicos, como nutriólogos clínicos, etcétera. Primero, los pacientes con cáncer ya vimos que se desnutren mucho. Vean esto bien interesante. ¿Cuáles son los pacientes que más se desnutren? Bueno,
Este es un estudio que es el Premio Study, donde es un estudio sumamente importante, y se estratificó aquí a los pacientes, digo, se valoraron diferentes tipos de pacientes, una muestra de más de 1900 pacientes, y se estratificaron por si tenían metástasis o sin metástasis, ¿no? Vean aquí, por ejemplo, para empezar la diferencia, ¿no? Una vez que el paciente tiene metástasis, se duplica la pérdida de peso y la desnutrición considerablemente, ¿no? Y eso es muy importante. Pero vean cuáles son los pacientes que más se desnutren. Pacientes con cáncer gastroesofágico, seguido de páncreas, casi a la par, cabeza y cuello, pulmón, que sin duda alguna sigue siendo muy, muy relevante, génito urinario y bueno, por ahí tenemos también colorectal a la par, ¿verdad? Eso son, recuerden, esto es la parte de la Unión Europea, ¿no? Que tienen también, pues, algunos tipos de cánceres diferentes, ¿no? O los más incidentes y los más mortales, pues, son un poco diferentes a Latinoamérica y aquí a México, ¿no? Sobre todo en ese aspecto. Acá en el norte, por ejemplo, tenemos mucho cáncer colorectal, asociado mucho a la obesidad, mucho a la parte de carnes asadas, ¿no? Carnes al carbón, entonces es demasiado esa parte. Entonces, justo de acuerdo a cada pues centro, cada región va cambiando eso. Por sin duda alguna, vean esto. Los pacientes pierden entre 1 a 10 kilogramos en el seguimiento, o sea, durante el tratamiento, ¿sí? Por muchas razones, ya saben, efectos secundarios, toxicidad, todo el aspecto que se impide la absorción o el paso de los alimentos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto es bien importante. Fíjense que esto se publicó en el 2017 en Oncotarget. Derivado de estos resultados que fueron sumamente importantes, se hizo otro estudio secundario y se encuestaron a 300 oncólogos médicos em, sobre sus opiniones y prácticas sobre la nutrición de los pacientes con cáncer. ¿Qué creían sobre la nutrición? Si conocían que que la pérdida de peso era una entidad importante, etcétera. Entonces, estos fueron los resultados. Primero, todos mencionaron que efectivamente, o sea, en el 42% opinaban que pues había caquexia oncológica, que claro que el 41%, vean también, de los participantes, o sea, de los oncólogos médicos, dicen, pues pierden peso, hay desnutrición, hay sarcopenia, hay, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, claro que reconocen que hay problemas nutricionales. Cuando se les preguntó si dentro de sus centros, ¿no? Hay nutriólogo o hay un servicio de nutrición, solamente el 41% interconsultan o tienen en sus centros especialistas en nutrición. Esto me resulta, bueno, cuando lo leí fue como, ¿qué está pasando, no? Porque como si es una enfermedad de las que más hay desnutrición, de las que más alteraciones hay, solamente el 41%. Y me puse a revisar, por ejemplo, en las clínicas de hemodiálisis, en otros centros especializados, bueno, las cifras son todavía peor, o sea, estas son cifras altas, ¿no? Y esa es la necesidad, obviamente, y un poco como en paréntesis, pues la necesidad de intervenir y de hacer equipos multidisciplinarios. Entonces, parece ser que estas cifras son altas, ¿no? A comparación de otras clínicas donde también se requieren, pues, especialistas en nutrición. Entonces, y es lamentable todavía que haya oncólogos médicos que, ojo, obviamente que digan que no es necesaria la nutrición, ¿no? O que no interconsultan la nutrición, o que digan que no es importante, puedes comer lo que sea, o bueno, eso es bien importante, ¿no? Afortunadamente yo estoy y hemos trabajado mucho de la par en el hospital donde estoy, en el centro donde estoy, a la par siempre con oncomédica, oncoquirúrgica, gineco-onco, hematología, o sea, y eso ha sido muy, muy bueno, pero ha sido claro en un enfoque en el que hay que ir trabajando multidisciplinaria e interdisciplinariamente, ¿no? Entonces, eso es bien importante. Por el otro lado, el mantener el peso, mantener la masa muscular se asocia con desenlaces clínicos muy favorables, o sea, disminuimos complicaciones en el postoperatorio, menos infecciones, aumentamos la supervivencia, ¿no? O sea, eso implica más meses o más años de vida del paciente y pues impactamos en su calidad de vida, sin duda alguna, ¿sale? Esto está muy bien documentado, digo, el peso tal cual se sabe, fíjense, desde los años 2000, este es un estudio clásico
Estudio de corte aparte que, bueno, en la parte cuando estudié epidemiología clínica, ¿no? Pues los estudios de corte más importantes o los que evaluábamos la parte metodológica y demás eran justo estudios en pacientes con cáncer, ¿no? Porque se seguían a largo plazo y se evaluaba la supervivencia. De ahí nacieron los análisis de supervivencia que no solamente se usan para ello, sino para muchas otras cosas. Bueno, ¿qué es lo que vieron aquí? Primero, fíjense, a finales de los noventas vieron que efectivamente el perder peso, sobre todo esto fue en pacientes con cáncer gastrointestinal, el perder peso aumenta la mortalidad en un 44%, ¿no? Comparado con aquellos pacientes que no pierden peso. Pero ¿qué pasa si vemos a este paciente que ya perdió peso al quinto ciclo de quimioterapia, ¿no? Y tiene 8 ciclos de quimioterapia. ¿Qué pasa si frenamos la pérdida de peso? Bueno, mejoramos la supervivencia. O sea, el peso es sumamente importante, ¿sí? Porque estamos, vean aquí en estas curvas de supervivencia, aumenta la sobrevida. Entonces, esto es bien importante. Bueno, ¿de qué tenemos en la actualidad? Fíjense, en el 2023, no solamente el peso, sino que ya obviamente se ha avanzado mucho, no solamente el peso, es cómo está la masa muscular, cómo está la célula buena, ¿no? La célula sana, cómo está y qué indicadores podríamos tomar para evaluar supervivencia. Entonces, de igual manera, vean aquí, esta es una corte muy grande del Reino Unido, y se ve que aquellos pacientes, en esta línea en verde, aquellos pacientes que tienen sarcopenia o que tienen baja masa muscular, tienen un aumento en su mortalidad de 90% hasta 2 veces más comparado con aquellos pacientes que no pierden masa muscular o que se mantiene la función, calidad de esta masa muscular, ¿no? Y cantidad de esta masa muscular. Entonces, eso es bien importante. Em, de igual manera, vean aquí, les puse los escenarios, ¿no? En pacientes generales, pacientes con cáncer de mama también, esto es bien importante. Yo creo que hay dos grandes grupos en oncología, que es justo pacientes con cáncer de mama y tumores sólidos aparte, ¿no? Todo el restante. Entonces, es bien importante porque aquí de igual manera, vean cómo impacta en la supervivencia, y sobre todo tomando en cuenta que las pacientes con cáncer de mama generalmente hay un gran porcentaje con síndrome metabólico, con obesidad osteosarcopénica, entonces esto es bien, bien importante. Em, ¿Cómo evaluar el estado nutricional, la masa muscular, la calidad de este músculo? Bueno, en el 2016 hicimos un consenso nacional, participamos como parte de un consenso nacional en México, en el Instituto Nacional de Cancerología, para pues hacer algunas mesas, ¿no? De trabajo. En este caso nosotros nos encargamos de publicar la parte de herramientas o cuáles serían los indicadores para evaluar el estado nutricional en pacientes con cáncer. Entonces, ¿cómo identificar la desnutrición? Y bueno, esto de acuerdo, fíjense, es importante porque tanto la pérdida de masa muscular, ¿no? El edema generalizado que nos enmascara la pérdida de peso, la reducción en la fuerza muscular, pérdida involuntaria de peso de más del 5% en 3 meses, son indicadores muy importantes, ¿no? Entonces, estos indicadores que tenemos como el peso, IMC, o sea, de manera aislada, no nos sirven, ¿no? Incluso, digo, las pasantes que están conmigo no me dejarán mentir, jamás, muy rara vez pido el IMC, o sea, porque no es nada de relevante en el sentido de para qué nos sirve, ¿no? En un paciente con cáncer, nada. Entonces, es importante hacer otra evaluación. Y bueno, justo derivado de ese, del año pasado, esto es una línea de investigación que tenemos en el hospital. Esto lo publicamos el año pasado y lo presentamos en ESPEN en Milán. Y algo bien interesante es eso, que la masa muscular, el mantenimiento de la masa muscular se asocia con menor toxicidad en el tratamiento de quimioterapia y mejor respuesta al tratamiento. Aquí lo evaluamos a través de composición corporal vectorial con RJL y vemos que incluso, vean, el ángulo de fase, que es un indicador muy importante de integridad celular, es diferente en aquellos pacientes con y sin toxicidad, ¿no? Entonces, vean en aquellos pacientes con un ángulo de fase menor a 4.7, se asoció con mayor toxicidad y vean los intervalos de confianza siendo estadísticamente significativos, ¿verdad? Por otro lado, tenemos que identificar aquellos pacientes con precaquexia o caquexia refractaria, donde aquí vean la severidad del cáncer es prácticamente aquí le llamamos refractaria al tratamiento, estamos hablando de una esperanza de vida menor a 3 meses, ¿no? Y que estamos ya hablando a semanas de sobrevida, ¿sí?
Algo bien importante es que el 30%, esto es de acuerdo al Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos, el 30% de las muertes en pacientes con cáncer son atribuidas al síndrome de Kawasaki. ¿Y cuál es la prevalencia? Bueno, de 60-80%. O sea, es bien importante que los evaluemos y diagnostiquemos desde antes, ¿no? O sea, para no evitar, digo, habrá pacientes que ya llegan desde el diagnóstico con una caquexia oncológica, pero hay que reconocer esta parte, ¿no? Y bueno, esto a pesar, nos vamos a meter un poquito a la parte médica, pero esto es bien importante. A mí me parece sumamente interesante y me parece que es la base para entender la terapia médico-nutricional. Fíjense, en el año 2000, estamos hablando de hace 25 años, estos dos investigadores describieron 6 características de la célula tumoral. Había 6 características por las cuales la célula tumoral crece, invade a tejidos adyacentes y a distancia. O sea, es una célula completamente diferente a una célula normal. Vean, tiene independencia de señales de crecimiento, a estos, obviamente, a estos genes, ¿no? Que nosotros tenemos o vaya, estas proteínas que nosotros tenemos para una replicación y crecimiento normal de la célula, bueno, esta célula completamente es diferente, ¿no? Hay invasión y metástasis, invasión de apoptosis, potencial ilimitado de replicación, angiogénesis. Bueno, para el año más o menos, estas eran las 6 características clásicas, básicas del año. Fíjense más o menos para el 2010, 2011, ya se tenían 10 características de la célula, ya no son los 6. Actualmente se tienen más de 12, 15 características, no me acuerdo bien cuántas son, como 15, 16. O sea, la célula es una célula completamente, la célula tumoral es una célula completamente diferente. Vean todo lo que puede hacer. Es una célula que incluso de privación energética, todos hemos visto pacientes que pasan 30 kilos y el tumor que sigue creciendo, creciendo, creciendo hasta que se ulcera. ¿Cómo es que crece? Bueno, porque la célula cambia su metabolismo. Oye, que ya no tiene carbohidratos, lo típico, que le suspenden azúcares, carbohidratos, porque creen que la célula le va a importar para nada. La célula dice, no tengo glucosa, cambio mi metabolismo. Voy a crecer con grasas, con acetato, con lo que quieran. Entonces, estas dietas cetogénicas o bajas en hidratos de carbono o con jugos verdes o con no sé qué, ¿creen que le hace algo a la célula? Nada, absolutamente nada, porque la célula va a crecer a expensas de todo esto. Cambia su metabolismo, es resiliente, es una célula anárquica, le vale todo lo que le estén, o sea, por eso es tan importante el tratamiento sistémico, quirúrgico, sea inmunoterapia, quimioterapia, radioterapia, ¿no? Entonces, todos estos suplementos, que el factor de transferencia, bla, 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 no funcionan, no sirven porque obviamente requiere de un tratamiento tineoplásico. Que la nutrición es importante, claro que es importante, pero no en el sentido de dietas y no, 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 sino agregar. Por eso siempre les digo, o sea, vaya, sí importa que el paciente coma frutas, verduras durante el tratamiento, pero necesitamos dosis muy altas de nutrimentos para poder contrarrestar estos efectos. Entonces, esto es bien importante y son las bases para poder entender el porqué del tratamiento médico nutricional, ¿ok? Y por qué entender y poder entender por qué, vean, el paciente no tiene hambre, está inflamado, ¿sí? No le saben los alimentos, aparte por efectos secundarios de la quimio, efectos también de la radio, imagínense a nivel de cabeza y cuello, pues no pasan los alimentos, hay hiposalivación, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es bien relevante porque entonces es uno de los escenarios en los que, bueno, académicamente podemos aplicar todo el soporte nutricional, pero en el contexto del paciente es muy agresivo, ¿no? Hay una frase que me gusta mucho que dice una gran amiga y colega, la especialista en nutrición clínica Karen Kruger. Ella menciona, para una enfermedad tan agresiva se requiere un tratamiento nutricional tan agresivo, ¿no? Entonces, es muy cierto. Y esto tenemos que hacerlo y entender que la terapia médico-nutricional se aplica por una, dos o tres vías, ¿no? Eso es bien, bien importante. Este artículo me lo encontré el año pasado, perdón, ya hace 2 años, y es bien importante porque, fíjense, estos autores se enfocaron a describir, bueno, qué hay sobre la terapia médico-nutricional en el mundo. Y fíjense, no había mucho, la verdad es que del 2014 hacia atrás, y ustedes han visto cómo, o hemos visto en las guías cómo cambian,
completamente las recomendaciones del 2010, ¿no? Al 2010 hacia acá. Entonces, fíjense que a partir del 2016 incrementa, vean aquí estadísticamente significativo a través de esta tendencia de la curva, incrementa la evidencia científica, yo creo que no solamente en la terapia médico-nutricional, sino también en la terapia sistémica, ¿no? Llamándola antineoplásica, o sea, en el paciente con cáncer. Entonces, aparte de eso, bueno, ¿qué países son los que llevan a cabo la terapia médico-nutricional? Yo decía, a ver dónde está México, ¿no? A ver si, y sí, vean, ya aparece, algo bien relevante es que aparecemos ahí, pues Canadá es uno de los que más publica, Estados Unidos sin duda alguna, y de los que más, no solo publica, sino que llevan a cabo la terapia médico-nutricional. Pero en México ya aparecemos en el mapa, esto me da mucho gusto porque creo que hay un buen panorama en el aspecto de poder trabajar en conjunto, entonces eso es muy bueno, ¿no? Ya México ahí aparece como parte de los países que aplican la terapia médico-nutricional y creo que son también México y Brasil, bueno, Argentina aparece también de los que son, bueno, ahí como más sobre todo México y Brasil, en el aspecto de, en Latinoamérica, donde se hace terapia micronutrición. Eso es bastante bueno, ¿no? Bien, ahí vemos a Colombia también aparece y Brasil, pero creo que sin duda alguna, sí, sobre todo México y Brasil, ¿no? Que es algo muy, muy bueno y seguido de Argentina. Entonces, padrísimo. Em, y bueno, tenemos las guías del 2021 que se actualizaron de la Sociedad Europea de Nutrición Enteral y Parenteral. Hay algo muy relevante. Primero, que quisiera mencionarles. Nos menciona que en pacientes, que esto también es importante porque, bueno, pacientes estables, ¿no? Pacientes donde tengan a lo mejor, pues no pérdida de peso, 25 o 30 calorías. Yo creo que a veces no respetamos tanto esto, o sea, pacientes que necesitamos que repleten tejido hasta 35, 40 o más calorías por kilo por día. Y la proteína también, ¿no? Empezar con 1 a 1.5, pero sabemos que son pacientes que incluso se nos van en la masa muscular así dando 1.5, ¿no? O sea, la realidad es que aquí están las guías. Justo la doctora Carla Prado el año pasado en el Congreso de Milán cuestionaba estas recomendaciones. Ella hizo estudios metabólicos impresionantes y maravillosos en pacientes como para decir, oigan, es que 1.5 no cubre los requerimientos, ¿no? Incluso son más altos, llegando casi a 2 gramos por kilo por día, sobre todo en tumores gastrointestinales, ¿no? Entonces eso es bien relevante. Y esta implementación del soporte nutricional, recuerden que puede ser 1, 2, 3 vías mixta, o sea, utilizar vía oral, vía enteral, nutrición parenteral para cubrir el 100% de los requerimientos. Por eso se llama, otra vez, terapia médico-nutricional. Así como un infectólogo quiere cubrir el 100% de la vancomicina, del meropenem, de cualquier antibiótico, yo sé que no estaría feliz en cubrir, bueno, solamente el 50% dale de las. Aquí también, ¿no? Por eso es una terapia, porque hay que llegar al 100% de los requerimientos, sea utilizando vía oral, más un suplemento, más una sonda, más a lo que sea, ¿sí? Porque, otra vez, ya vimos que es una enfermedad bastante agresiva, ¿no? Y entonces, de ahí podemos tratar de implementar diferentes, pues, vías. Justo también las guías del 2021 lo mencionan, o sea, las intervenciones nutricionales, tanto médicas, nutricionales y aunado al ejercicio. Ahorita hablaremos un poquito de rehabilitación o de lo que llamamos prehabilitation en un paciente oncológico quirúrgico. Esto también nos lo topamos mucho pues en consulta, en el hospital, en cualquier escenario, donde, por un lado, pacientes que no se suplementan nada, ¿verdad? Que no están comiendo nada, que no están cubriendo requerimientos, que no tienen suplemento de proteína, de antioxidantes, de suplementos nutricionales orales, etcétera. Y por otro lado, tenemos de verdad el extremo de pacientes que se echan toda la farmacia, de verdad, toda la farmacia. Entonces, la mayoría, vean, el 60% de los pacientes, ¿no?, que viven con cáncer toman un exceso de suplementos, muchos son autorrecetados, hay que tener cuidado. Algunos de los quimioterapéuticos son nefrotóxicos, entonces, si aparte le agregamos suplementos de herbolaria, bla, 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 que son nefrotóxicos o hepatotóxicos, y tener cuidado también cuando tenemos metástasis hepáticas, o sea, quitar todo lo que no sea necesario, ¿sale? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto.
¿Qué pasa en el aspecto del paciente oncológico quirúrgico? Bueno, en pacientes que van para cirugía electiva, ¿no? Como nuestra paciente que les presentaba hace unos minutos, y que están en riesgo nutricional severo, es muy importante que nos dejen un espacio de 10 a 14 días antes, ¿no? Pero, para aplicar el soporte nutricional preoperatorio aunado a rehabilitación, que se llama prehabilitation. Incluso si la cirugía tiene que ser retrasada, ojo, ¿por qué? Las guías son muy tajantes. ¿Por qué? Porque obviamente el riesgo de morbilidad quirúrgica es altísimo. Se va a desentar, fistulizar, ¿no? Y tenemos esos pacientes con fístula enteroatmosférica, que obviamente van a durar meses así, pacientes que se infectan o que incluso mueren después de la cirugía. ¿Por qué? Por desnutrición, ¿no? Entonces, eso es bien importante. Y que el uso de inmunonutrición también puede ser aplicada. ¿Cuáles van a ser los pacientes más beneficiados? Oncológicos, con presencia o de sarcopenia y fragilidad, y geriátricos oncológicos, ¿no? Entonces, eso va a ser importante. Esta foto la tomé hace algunos años, 2019, en Viena, en un congreso. Entonces, el doctor que presentaba su investigación y su ponencia, pues decía, mira, nosotros le aplicamos, ¿no? Inventamos, bueno, como así medio hechizo, pero padre, estas pedales, ¿no? Dentro de la cama del paciente después de cirugía y están entonces pedaleando y les damos una gran carga de masa muscular. Obviamente, fíjense, esto fue 2019 en Europa. Estoy hablando de un país europeo donde estaban aplicando. Obviamente, 6 años después ya tenemos muchas otras cosas. Este incluso ya existía un poco antes. Con esta cama trabajamos allá en Ciudad de México en el Hospital Ángeles, perdón. Y es una cama robot que completamente levanta al paciente, lo moviliza, o sea, impresionante. Cuesta ya sabes cuánto, pero sin duda alguna se beneficia, sí, y podemos tener otras cosas a nuestro acceso, ¿no? Realidad virtual donde ya hay casos, ya hay publicaciones donde el paciente está con sus visores y está esquiando, nadando y demás, y entonces estamos generando movilización temprana, claro, no lo hacemos nosotros, siempre acompañado de medicina de rehabilitación o fisioterapia, que serían sin duda alguna los ideales para este trabajo, ¿no? Entonces, eh, es muy importante también que cubramos, ya vimos los requerimientos dentro de este paciente oncológico quirúrgico y uno de los inmunonutrimentos o de los nutrimentos más importantes en este caso es el omega 3. En todos los pacientes en quimioterapia deben suplementarse. Se recomienda aceite de pescado, omega 3 para estimular apetito, disminuir inflamación, preservar la masa muscular y la recomendación es de 1 a 2 gramos al día de EPA-DHA, ¿verdad? Y que la inmunonutrición, incluso en pacientes con cirugía paliativa, sea curativa o paliativa, ojo, cuando creo que muchos de nosotros nos ha pasado, bueno, cuando yo empezaba, imagínate, bueno, hace algunos años que estaba en el Hospital General de México, ya con la doctora Vanessa Fuchs, que escuchaba, cirugía paliativa, ¿no? Cuidados paliativos. Yo decía, bueno, ya, porque no había mucho en ese entonces, y era como, bueno, pues entonces ya no hacemos mucho, ¿no? O como algo que ofrecer pocas, porque era lo que nos decían las guías, como alimentación basal, hidratación, manejo del dolor, que, bueno, actualmente ya hay mucha información sobre los cuidados paliativos. Los cuidados paliativos no es sinónimo de muerte. Hay pacientes que tienen quimioterapia paliativa 2, 3, 4 años, ¿ok? Entonces no es sinónimo de muerte. Y eso también necesita una intervención nutricional especializada, cubrir requerimientos, usar suplementos, o sea, ha ido cambiando esto, ¿no? Esto les hablo de lo que teníamos hace, les digo, pues más de 10 años hasta ahorita. Recuerden que a partir del 2015-2016 se incrementó todo esto, ¿no? Entonces, y que la inmunonutrición, sobre todo en pacientes con cirugía gastrointestinal alta, debería estar pues implementado 5 o 7 días antes y 5 o 7 días después de la cirugía, ¿verdad? Este artículo lo publicamos hace un par de años. Enfocado específicamente a la inmunonutrición del paciente oncológico quirúrgico, ¿no? Porque sí, el omega 3, la glutamina, la arginina son antioxidantes y son inmunonutrimentos, bueno, el omega 3, ¿no? Pero la arginina y la glutamina siendo aminoácidos que son inmunonutrimentos, más bien es el término correcto,
donde podemos aplicarlos y tienen beneficios. Pero claro, tienen sus indicaciones y contraindicaciones, ¿verdad? En la mayoría de las investigaciones lo que muestran es menos riesgo de infección, menos riesgo, el 57% menos riesgo de abscesos abdominales, reducción de sepsis, fuga de la anastomosis y neumonía. Es debatible la parte de mortalidad porque ya sabemos que a partir del Redox Study por el doctor Heiland y colaboradores, pues tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo con glutamina, arginina. Entonces, más que de mortalidad, estamos hablando de morbilidad quirúrgica, disminución de morbilidad quirúrgica, y eso, sin duda alguna, pues nos genera grandes beneficios. Ahora, ¿cuáles son las indicaciones? Vean, tal cual lo pueden descargar, es de libre acceso, y estos son los inmunonutrimentos que creo que, desde mi punto de vista, al menos en la revisión que realizamos, son de los más relevantes. Glutamina, arginina, omega 3, zinc, selenio y vitamina C, que son de los que pues deberían estar sí o sí dentro de la inmunonutrición del paciente oncológico quirúrgico. Ahí les dejo las dosis propuestas también. Y hay que recordar, glutamina, ¿en qué pacientes? Bueno, pacientes con cirugía electiva gastrointestinal, no en pacientes críticos con falla multiorgánica. En el caso de arginina, también en pacientes con cirugía electiva gastrointestinal, administrados siempre en conjunto con omega 3 y no en pacientes con inestabilidad hemodinámica o sepsis, tampoco, bueno, en ese caso. Y omega 3 no en síndrome de estrés respiratorio agudo, también en paciente con cirugía electiva gastrointestinal y como ya mencionamos, administrado siempre en conjunto con arginina. Ahí les dejo las dosis, ¿no? En cuanto a zinc, selenio y vitamina C, depende también de la vía que estemos administrando, oral, NPT, vía enteral, y si estamos hablando de un paciente crítico, un paciente ambulatorio, paciente quirúrgico, serán las dosis también que tenemos, ¿no? En ese sentido. Bien. Eh, Vamos a ir cerrando, obviamente, en ese aspecto, esta sesión para pasar después a algunas serie de preguntas y respuestas, pero este es un artículo que me gusta mucho de una investigadora que admiro mucho, que es la doctora Carla Prado. Ella está en la Universidad de Alberta, en Canadá, y ella menciona, vean, es un mapeo a nivel internacional también de las intervenciones enfocadas a caquexia, sarcopenia, a masa muscular en pacientes con cáncer, ¿no? Entonces, menciona que, por ejemplo, hay muchos artículos que hablan de la terapia nutricional para mejorar el peso del paciente. Algunos otros van el 44% solo de ejercicio, otros de algunas rehabilitación física, solamente el 6% y algunos otros cuantos de algunas terapias farmacológicas, ¿no? Testosterona, etcétera, etcétera, ¿no? Pero vean, es bien importante porque parece ser que trabajamos como separados, ¿no? En lugar de unir estas intervenciones para mejorar, sobre todo rehabilitación o fisioterapia y nutrición, actúan separados, ¿no? Entonces, pues aunque le demos kilos y kilos de proteína al paciente, probablemente no, pues iba a aumentar peso, pero no masa muscular. Y sin duda alguna, si no lo movemos, no hay fuerza muscular, no hay calidad de ese músculo, ¿no? Y que, bueno, esto está muy interesante porque nosotros esperaríamos que las intervenciones nutricionales, ¿verdad? Pues vengan del nutriólogo. Entonces, vean aquí, ¿no? La realidad es que una tercera parte, más de una tercera parte, están por quien sea. El amigo, la vecina, internet, lo que ustedes quieran. O por el solo paciente, porque de verdad nos pasa mucho cuando preguntamos, ¿están tomando suplementos? Sí, ¿cuál? ¿Quién se lo recetó? Ah, es que mi hermana, mi amiga, no sé qué, me comentó que esto era muy bueno. O le dijeron que esto. O vi que Jaime Maussan vendía estos suplementos, de verdad, o porque a mi amiga le fue muy bien, de verdad, y entonces hay que quitar lo que no sea necesario. Digo, si a lo mejor es algo que, sin duda alguna, ¿no? Algunos ya están tomando omega 3, algunos ya tienen su multivitamínico, otros ya tienen proteína, adelante, ¿no? Pero sí creo que es bien importante en ese sentido esto. Regresando a nuestra paciente, pues, y con lo que hemos revisado, necesita nutrición preoperatoria al menos 10 días, inmunonutrición 5 días antes, que nos dejen alguna vía de alimentación, incluso durante el tiempo quirúrgico, o sea, pasa cirugía y nos dejan una sonda de alimentación. Esto hay que hablarlo con el equipo de oncoquirúrgica y rehabilitar al paciente, ¿sale? Con eso estamos impactando la sobrevida del paciente, o sea, este paciente estamos haciendo que viva más años, más meses de vida. Y eso, sin duda alguna, son desenlaces clínicos y críticos muy, muy importantes. Pues bueno, yo con esto termino mi participación, la sesión académica
ocasión les dejo mis redes sociales, contacto. En ResearchGate pueden ustedes encontrar las investigaciones y pues bueno, nos queda suficiente tiempo, los minutos para alguna serie de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Doctor, muchísimas gracias. Un segundito en lo que Sí, activo el chat para las preguntas, por favor. adelante. Sí, 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 gracias. Ok, un segundo, por favor. Listo. Listo, perfecto. Pues el chat ya se encuentra activo en caso de que pues tengan alguna pregunta. Y pues nada, doctor, excelente ponencia, muchas felicidades. La verdad es que creo que esto que comentaba me llamó mucho la atención. Discúlpenme los coches. Me llamó mucho la atención porque sí, definitivamente la atención integral dentro de sobre todo a pacientes pues oncológicos, es muy Sí, importante y justo no hay, siento que muchas veces no hay como esta comunicación entre el área de nutrición, el área de psicología, de fisioterapia. Muchas total, veces todo el mundo está psicología. haciendo lo que Exacto. cree que es correcto, ¿no? Así Y pues es. no se tiene esa atención tan importante. Por eso también, pues, como Med Scientific, creemos que este tipo de pláticas, este tipo de ponencias, este tipo de sesiones son muy importantes porque al final muchos de los que nos encontramos aquí somos médicos en formación. Ok. Entonces, esto nos enseña para cuando nosotros estemos atendiendo, para cuando nosotros estemos ya trabajando en conjunto con un equipo, podamos otorgar una atención integral, ¿no? Entonces, Fíjate que doctor, esto que, muchísimas gracias por la ponencia. gracias. Fíjate que esto que mencionas es sumamente importante porque algo que tenemos que entender y que siempre cuando presento esta clase a los alumnos de medicina, que llevan un, con el quinto año, ¿no? De medicina, bueno, al Ujú. menos aquí, ¿no? Entonces, creo que es igual en todas partes, no sé, pero siempre les digo, nosotros como nutriólogos clínicos o como especialistas en nutrición clínica, no somos, nunca vamos a ser el médico tratante o no vamos a ser el servicio tratante. El médico, en este caso ustedes, siempre van a ser el médico tratante, ¿me explico? Entonces, si el médico que es especialista o el médico tratante no interconsulta a los especialistas, vaya, en este caso nutrición clínica, pues entonces ahí es donde va a ser quizá el punto clave donde podemos entonces interactuar y tener un equipo interdisciplinario. Claro, por otro lado, también yo sé y me han dicho, oye, pues es que tengo en mi hospital al servicio de nutrición que no pasa visita, ¿no? O que no valora si el paciente está comiendo. Entonces, pues también ayúdenos a ayudarnos, ¿no? O sea, como por un lado, es todo. O sea, al final de cuentas, la desnutrición en un paciente, y se está documentada, es como pasarnos la bolita. No es que le tocaba al médico, no es que le tocaba al nutriólogo, no es que le tocaba a la enfermera, no es que no se le pasó. Entonces, es dilución de las responsabilidades, es falta de justo, a veces hasta una iatrogenia, ¿no? Muchas veces, entonces, por todo el equipo, ¿no? Entonces, pero algo bien importante es interconsulten y bueno, nosotros como nutriólogos y nutriólogos clínicos hay que prepararnos, hay que, obviamente, incluirnos dentro del equipo interdisciplinario, porque bien mencionas, oye, a veces no hay comunicación con los equipos, ¿no? Entonces, el cirujano por un lado, el oncólogo por el otro lado, el, tenemos, por ejemplo, justo en el servicio de psicología, pues no, nunca se le envió a psicología, entonces, ¿qué pasa, no? Con toda esa parte. Y eso que acabas de mencionar creo que me gusta mucho y es algo muy, muy importante, ¿no? Sumamente. Claro, doctor, muchas gracias. Ya contamos con nuestras primeras preguntas, entonces, si me permite, se las voy a leer. Dice Aide Herrera, primero lo felicitan. ¿Y qué opina de las vitaminas en OAC, Paciente, ¿no? Un oncológico? paciente oncólogo. Sí, supongo que es paciente. Sí, un Porque hay paciente muchos oncólogo. mitos y los oncólogos no nos permiten nutrir a los pacientes porque dicen que se nutre el tumor. Ah, esto es lo mismo que mencionamos ahorita, ¿no? Quiero otra vez ponerles la imagen. No se les olvide todas las características de la célula tumoral. Esto es entender cuando dicen,
no, no nutran al paciente porque nutre, o sea, no, no le den antioxidantes porque nutre el tumor, quítenle la glucosa porque la glucosa va a crecer haya o no haya suplementos, nutrimentos, o sea, la glucosa, la célula tumoral, ¿no? Va a crecer. O sea, tan es así que visualicen ese paciente de 36 kilos con un tumor creciendo, 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 creciendo. El paciente no come. Entonces, si no come, pues también el tumor debería privarse, ¿no? No, el tumor crece. O sea, recuerden, como cualquier célula, se alimenta de tres cosas principales. Glucosa, bueno, dos cosas, glucosa y glutamina, una célula tumoral. Las primeras investigaciones que hubo, ¿no? Y algunos, sí, dentro del ciclo, sobre todo algunos sustratos del complejo B y demás, ¿no? Pero bueno, dentro de las primeras investigaciones que dijeron, pues si la célula crece por glutamina, glucosa, vamos a privarla de glucosa, la célula. ¿Qué pasó? Que sigue creciendo la célula. Recuerden que la célula tiene la capacidad de cambiar su metabolismo. Ya no me dan glucosa, entonces voy a crecer con acetato que se deriva de las grasas, ¿no? Entonces, que ya no tengo antioxidantes, ya no tengo complejo B ni nada, voy a crecer a expensas de otras cosas. Vean todo lo que hace la célula tumoral. Entonces, la célula tumoral vale si suplementos, por eso, eso es independiente. Ojo, suplementamos para el paciente, no para la célula tumoral. Suplementamos para que el paciente tenga recursos para aguantar la quimioterapia, para que tenga recursos para poder cicatrizar después de una cirugía. Suplementamos al paciente para las células sanas, no para el tumor. Entonces, esto que a veces se creía, ¿no? Y vaya, de algunos oncólogos, que es que esa era digamos, de hace 10 años, de hace 15 años, esa era la evidencia que había, ¿no? De privarlos. Incluso hay algunos artículos y algunas líneas donde empezaron a dar ciertas dietas cetogénicas, o sea, bajas en hidratos de carbono a pacientes con cáncer. Y pues no, no hay efectos, o sea, entonces no se preocupen, te suplementa al paciente. Yo desde antes, o sea, bueno, no yo, sino todos nosotros desde en nuestro equipo, antes de que inicie el tratamiento antineoplásico, ya están suplementamos con megadosis de antioxidantes, con omega 3, porque se prepara el paciente, no a la célula tumoral, se prepara el paciente para poder recibir el tratamiento. Y eso da mejor respuesta al tratamiento, ¿no? Ya lo hemos visto. Hemos visto cómo hay menos toxicidad, mejor respuesta al tratamiento, menos pérdida de peso. Entonces, no, esto de no suplementar hasta que después de la quimioterapia, no, antes de la quimioterapia, tenemos que preparar al paciente, ¿vale? Entonces, esto es bien importante. Muy buena pregunta. Muchas gracias, doctor. Eh, la siguiente pregunta dice, ¿qué tipo de suplementos estarían contraindicados en pacientes oncológicos, ya sea por interacción con los RT o QT? Supongo que es como radioterapia y quimioterapia. Radioterapia y quimioterapia. Otra vez, no es que haya contraindicaciones absolutas, o sea, eso es bien importante. Es de acuerdo al escenario clínico. Ejemplo, si desarrolla alguna toxicidad renal, pues vamos a estar contraindicando suplementos de proteína, ¿no? Etcétera. Si desarrolla, por ejemplo, si tiene algunos fármacos de quimioterapia que interactúan específicamente con ciertos alimentos, pues quitamos toronja, uvas, ¿no? Si tiene, o sea, no es como una contraindicación a esa parte, ¿no? Si tiene, por ejemplo, falla renal o hepática, pues no glutamina. O sea, tenemos que ver de acuerdo a la situación individual, ¿no? O sea, el paciente tiene una falla hepática o metástasis hepática. Oye, pues quizá minerales no vamos a poder suplementar, pero eso no solamente en pacientes oncológicos, sino de manera general, ¿verdad? O sea, en cualquier paciente con una falla hepática o ya con metástasis hepática, o sea, vamos a tener eso. Entonces, eso es bien importante. Creo que las contraindicaciones, y también creo que es una muy buena pregunta, porque a veces nos vamos a suplementar a todos, ¿no? ¿Y en quiénes no? Bueno, en estas situaciones, ¿sale? Muchas gracias, doctor. Igual le están pidiendo si puede volver a donde aparecen sus redes sociales. Ok, Y dice, ¿qué opina de la suplementación en caso de hepatocarcinomas? carcinomas. De igual manera.
hay que tener cuidado. Recuerden que aquí, sobre todo en hepatocarcinomas o en metástasis hepática, o cuando ya empezamos a tener colestasis por quimioterapia o demás, hay que tener cuidado con la sobresuplementación. Ahí nada más, sobre todo en alguna colestasis y cuando ya están las transaminasas súper altas, ¿no? Y la verdad es que quitamos suplementos que no sean necesarios. O sea, oye, pues está perdiendo mucho peso, yo solamente dejo proteína. O sea, ahí sí tener mucho cuidado, sobre todo con minerales. Los minerales son los que más, minerales y elementos traza, son los que más pudieran llegar a tener hierro, también muy, muy importante, ¿no? Entonces, quitar lo que pudiera todavía elevarnos más o complicar más y dejar lo necesario para que el paciente se nutra, ¿no? No tanto como antioxidantes, sí, no tanto como en elementos traza y minerales, ¿no? Que son lo cuando están, podrían estar contraindicados. Gracias, doctor. Nos comenta Aide Herrera sobre los probióticos. Ah, ¿Qué tipo de probióticos se recomendarían o si sí se recomiendan o no? claro, es un mundo de verdad, justo hoy lo platicábamos ahí en el hospital, en el servicio. Eh, es un mundo muy, muy grande, o sea, cada vez hay más probióticos para cada cosa, cada cepa, cada especie, ¿no? Entonces, sí se recomiendan, aunque hay que tener, por ejemplo, ¿cuándo se beneficia? Cuando tenemos, por ejemplo, diarreas, sobre todo después de un antibiótico que está aplicando en el paciente. No lo usamos tanto en paciente, por ejemplo, crítico, pero sí en un paciente que tiene sobre todo alteración en el hábito intestinal, que tiene distensión, que tiene, entonces ahí sí. Y realmente no lo usamos, ojo, si lo usamos como para repoblar o recolonizar, hay que usarlo con ciertas unidades formadoras de colonia, ya saben, estos tratamientos que duran 5, 7 días, 15 días. Y si no, se pueden mantener con una dieta generalmente utilizamos mucho kefir, búlgaros, algunos lácteos fermentados, o bien suplementos de probióticos que incluso vienen ya con antioxidantes, con muchos, digo, diferentes marcas en el mercado. Hay unos que vienen con omega 3 incluso, o sea, la verdad es que se ha avanzado mucho también en esta parte y sin duda alguna es otra área de la inmunonutrición que podríamos agregar, ¿no? Todo lo que hace nuestra microbiota por nosotros. Muchas gracias, doctor. Em, bueno, nos comentan también que por qué el área de nutrición puede limitar o a veces eliminar nutrientes como cereales, carbohidratos a los pacientes o verduras y frutas frescas. Huyan, huyan de esos nutriólogos, no, no se crean. La verdad, no debería, o sea, no se debería. Es cierto, ya mencionamos, hace algunos años, les estoy hablando 2000, 2010, existían recomendaciones, papers, hay todavía algunos artículos que dicen que efectivamente quitando la glucosa disminuye ya de 2015, 2016 para acá, se está bien documentado que no sirve de nada restringir carbohidratos más que desnutrir al paciente. Ojo, sí podemos quitar, o sea, porque sin duda alguna el metabolismo de los lípidos y carbohidratos está modificado. O sea, es importante, sí tienen más hiperglucemias, sí tienen resistencia a la insulina por el cáncer. Los quimioterapéuticos todos nos provocan hiperglucemias, haya o no haya diabetes. Entonces, sí, es una dieta moderada, como si fuera un paciente con diabetes, moderada en carbohidratos 40-45%, pero no cetogénicas, ¿va? O sea, puede comer cereales, puede comer tortillas, puede comer frutas y verduras, obviamente. Entonces, estas dietas cetogénicas no deben ser usadas porque el cáncer se va a alimentar de acetato. ¿De dónde viene el acetato? De las grasas. O sea, se va a alimentar de grasas. No le das glucosa, pues me alimento de grasas. Recuerden que la célula tumoral siempre va a crecer, siempre. O sea, bueno, si no está en tratamiento, ¿verdad? Entonces, siempre va a crecer. Por eso es que no debería, o sea, actualmente, o sea, hoy 2025, no deberíamos dar dietas, o sea, sin carbohidratos o sin azúcares a un paciente con cáncer. No va a pasar nada. O sea, no vamos a limitar el crecimiento del tumor. Esto es importante, ¿va? Perfecto. Igual nos vuelven a preguntar sobre no, nos preguntan ahora sobre los Los bióticos. postbióticos y si No, usted lo emplea su uso en la práctica clínica. no tengo, bueno, conocimiento de este término.
Les digo, más bien es aplicar, si usamos probióticos suplementados con algunos antioxidantes, algunas cepas. Les digo, hay muchos que depende para qué lo queramos, de verdad. Y hay papers muy interesantes. Hay uno de la Sociedad, perdón, de la Asociación Mexicana de Gastroenterología, la AMG, un consenso que hizo de probióticos. Búsquenlo, está de libre acceso, si mal no recuerdo, es de hace 2, 3 años y hacen todo un compendio de todos los probióticos que existen y para qué son. Entonces, de verdad, está padrísimo y creo que eso es importante que lo agreguemos, sobre todo para afecciones, complicaciones, síndromes intestinales inflamatorios, ¿va? Y claro, posteriores a la quimioterapia. Lo que menciona, perdóname, Luis Cervantes es totalmente el resumen. Quitar azúcares y carbohidratos es inútil y más bien es perjudicial para el paciente. Así es, exactamente. Ese es el resumen de esto. Ok. Sí, Y no sé si quieras una pregunta más. Creo que hay alguna de Jesús Aramburu, ¿no? sí, justo, no sé, podemos leer la de Jesús Sí, y si sí, gusta usted claro. elija una pregunta de abajo, la que usted le parezca Excelente. mejor y listo. Ok. Entonces, dice Jesús, ¿cuál sería el método a utilizar para un paciente que tiene demasiadas náuseas, o sea, que vomita todo lo Ujú. que ingiere, pese a que aún tiene la fuerza para poder deglutir alimentos? El paciente recibe tratamiento con dimenidrato, pero no funciona. No funciona. Era lo que te iba a decir. O sea, primero, cuando hay náuseas y vómito, o sea, recuerden, hay fármacos para eso, ¿sí? O sea, incluso dentro de la quimioterapia se le aplica lo que se llama premedicación. O sea, si sabemos, bueno, si el oncólogo médico sabe que el fármaco, el quimioterapéutico, va a producir náuseas, vómito, así es, pues se le pone desde la premedicación, o sea, también su shotcito de, para controlar las náuseas, para la acidez o para todo, ¿no? Para mejorar el tránsito intestinal, o sea, todo, ¿no? Entonces, yo creo que aquí es bien importante, o sea, dar fármacos, incluso fármacos, yo creo que aquí escalonarlos cuando son náuseas, ¿no? Eh, o sea, hay que apoyarnos también en ese aspecto. Primero, ya está cubierto en la parte médica, ya tuvo premedicación, se le está dando posterior, por ejemplo, si se espera que dure 3, 5 días con náusea, ¿no? Entonces se le da medicamento posterior a la quimioterapia y entonces mejoramos. En el aspecto nutricional, ¿qué hacemos? Bueno, como hay náuseas, tratamos, recuerden que cuando nosotros, lo que me acabas de mencionar, tiene fuerza para deglutir, sí. Cuando nosotros masticamos, que hay la preparación oral, propulsión del bolo y demás, se inicia todo o se activa toda la parte para deglución, después pasa a fase esofágica y motilidad. O sea, quiere decir que el masticar nos va a promover y entonces hay más náuseas o hay diarrea o demás. ¿Qué es lo que les recomendamos ahí? Siempre mejor líquidos en lugar de, entonces, ¿cómo líquidos? Sí, suplementos, cremas, shakes de proteína, o sea, para que no mastiquemos y no generemos más náusea o demás, ¿verdad? Eso es primero, no siempre funciona, pero puede ser. Hay ciertas prescripciones como masticar hielo, ¿no? Frutas congeladas, un poquito de bebidas gaseosas, incluso galletas saladas, palomitas. Hay como varias técnicas que podemos ir trabajando con el paciente para disminuir náuseas y mejorar. Y obviamente el medicamento, o sea, no hay dieta por sí sola o alimentos que disminuyan las náuseas, ¿no? O que disminuyan el vómito. No, 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 no. Hay medicamentos. Y aunado a eso, hay algunos alimentos que pueden favorecer, ¿verdad? Perfecto, doctor. No Sí. sé si gusta elegir una de las preguntas que se encuentran abajo y pues esta sería nuestra última pregunta que vamos a leer el día de hoy. Me parece importante y creo que mucho hay sobre la parte, creo que sin duda alguna, no me dejarás mentir, sobre la parte de los carbohidratos y el tumor y la parte de antioxidantes, ¿no? Como que hay muchas preguntas sobre ello. Entonces, la última pregunta va enfocada a ello. ¿Cómo influye la suplementación con antioxidantes, o sea, vitamina C, E, todos los antioxidantes que mencionamos ahorita, en la farmacocinética y farmacodinámica de los agentes quimioterapéuticos, en la eficacia del tratamiento? No hay interacción en cuanto a ello. Recuerden, hay algunos quimioterapéuticos que por algunas sustancias naturales de los alimentos
inhiben el metabolismo de estos quimioterapéuticos, ¿no? Palbociclib, sobre todo es uno de ellos, hay varios. Entonces, esto es toronja y uva, solamente, y de forma natural. Entonces, pero ustedes pueden suplementar vitamina C, pueden suplementar vitamina E, omega 3 y demás. No hay interacción. Acuérdense que es con ciertas sustancias, ahora, a lo mejor, bueno, el paciente tiene no sé, algún quimioterapéutico nefrotóxico que desarrolló, etcétera, bueno, carboplatina, alguno. Entonces, ok, pues ahí sí vamos a quitar, quita glutamina, quita proteínas, o sea, para que no haya más quita los medicamentos y alimentos nefrotóxicos, ¿va? Entonces, va más enfocado a ello, yo creo, pero los quimioterapéuticos no disminuyen su mecanismo de acción y su eficacia y efectividad con los antioxidantes, solamente con algunas sustancias de alimento, generalmente es toronja y uva, es con lo que, y no todos, ¿eh? No todos, ojo, no todos. Entonces, solamente en ese aspecto, ¿sí? Perfecto, Y perfecto, pues, doctor Carlos. bueno, sí, Listo, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los que asistieron y nos acompañaron el día de hoy. nada, ustedes. Gracias a usted por su gran ponencia. Muchísimas felicidades.